El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Pueden sentarse. El Evangelio nos vuelve a invitar a releer un texto que ya hemos escuchado y del que ya les hablé en el contexto en el que se encuentra. El Señor que alaba a su Padre en frente de las dificultades, porque encuentra al Dios que obra en medio de ellas y que lleva a cabo su plan. Hoy quisiera más que nada fijarme un poco en la segunda parte, cuando Jesús le dice: el Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Por qué? Porque no son frases separadas, ¿no? Lo que él dijo antes del Dios que revela las cosas ocultas, los misterios a la gente sencilla, es la razón por la cual él dice esta frase: nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Dios no se revela, o mejor dicho, no se puede conocer a Dios por el esfuerzo que uno haga. No se puede llegar a conocer a Dios porque uno estudie mucho, porque uno sea muy inteligente, un gran teólogo. Es imposible, ¿no? En el pasado y en muchas culturas, la religión que los hombres se han creado es el resultado del esfuerzo de esas mismas personas tratando de descubrir a Dios, ¿no? Los paganos en la antigüedad, y todavía los que no han tenido la gracia de recibir la revelación, ¿qué es lo que hacen? Se dan cuenta de que hay un poder más grande y tratan de conocerlo. ¿Y cómo lo hacen? A través de las cosas que ven. Entonces ven el sol en lo alto, se maravillan de lo que logra y lo identifican con la divinidad. Y así con muchas otras fuerzas de la naturaleza. Y aunque se llega a entender algo de Dios haciendo ese esfuerzo, ¿por qué? Porque Dios está presente, ha dejado su huella en las obras que Él creó, ¿no? Sin embargo, nunca se llega a conocerlo perfectamente, ¿no? La única manera como Dios puede llegar a ser conocido es lo que llamamos la revelación. Es decir, Dios, revelar significa quitar el velo, ¿no? Dios que se revela, que se nos abre su corazón. Es como dos personas. Yo no puedo conocer a alguien si solo me lo encuentro por la calle, si solo veo lo que ha hecho, ¿no? Si es un albañil, pues una casa que ha construido, si es un pintor, una pintura, algo puedo llegar a conocer. Pero realmente no voy a llegar a conocer nunca a esa persona si esa persona no se me abre, ¿no? Abre su corazón y me muestra lo que tiene dentro. Bueno, pues lo que el Evangelio de hoy nos dice es que para llegar a conocer los misterios, es decir, a Dios, el corazón de Dios, hay una sola manera, es la de acoger a aquel que es la revelación completa de Dios, que es Jesús. Y para eso se necesita, ¿qué? Sencillez. ¿Por qué? Porque si este Dios grande e inmenso de repente nos lo encontramos en un hombre, el riesgo grande que le sucedió a sus contemporáneos y nos sucede a nosotros es de confundirlo solo con un hombre y no ver al Dios que está detrás. Y ese es el problema de la falta de sencillez. Hace 2000 años su problema es que lo veían pues polvoriento, probablemente oloroso. En aquel tiempo la gente no se bañaba mucho más, ¿verdad?
hablaba como todos, comía como todos y hacía todas las cosas materiales que todo ser humano tenía que hacer. Entonces resultaba muy fácil pensar que no había más que un ser humano. Se requería sencillez para ver en ese ser humano que se cansaba, que sudaba, que incluso murió, Dios. Y eso es lo que Cristo alaba de su Padre, que ha hecho esas cosas, porque de esa manera realmente permite acercársele solo a aquellos que están dispuestos con un corazón abierto a recibirlo. En nuestro tiempo hemos idealizado de tal manera al Señor Jesús que a veces o lo tratamos muy así como si fuera un bonachón, esta frase de papito Dios, que de alguna manera tiene un sentido, pero por otro lado corremos el riesgo de bajarlo al abuelito barco que todo el mundo se aprovecha de él, o simplemente imaginárnoslo quién sabe en dónde, pero no realmente el encuentro personal con este hombre Dios, que además se revela como Dios. ¿Saben en dónde de manera más específica? En la cruz. Y ahí es donde realmente hace falta sencillez para descubrir a Dios. En la primera lectura, de hecho, aunque parece que no tiene nada que ver, pero está muy conectada, Isaías pronuncia un oráculo contra los asirios. Asiria era el país enemigo de Israel. Prácticamente destruyó el reino del norte y puso en gran peligro el reino del sur. ¿Y qué es lo que dice el oráculo? El oráculo dice: tú, Asiria, yo te concedí un cierto poder y tú te has pasado de la raya. Te has comportado, y usa una imagen, y eso es una característica de los profetas, usan imágenes para que se nos quede. Te has portado como uno que tiene gallinas y va y les quita los huevos así nomás y sin que le puedan hacer nada, ¿no? Así has tratado a todos los pueblos. Dice: pero eso conmigo no lo puedes hacer. Tienes que reconocer que tú no eres, no eres más que el que no eres el hacha que maneja a otro. Tú no puedes manejar al otro. ¿Quién? Es Dios, ¿no? Ven ustedes, al fin de cuentas es el mismo mensaje. Saber reconocer nuestro lugar en el mundo, aceptar a este Señor que viene a nosotros a través de la sencillez y que nos pide sencillez para poder revelarse. Y que esa sencillez empieza precisamente por el aceptar que a Él vamos a llegar a través de Jesús, un hombre que es Dios. Y pedirle, dice, que nadie lo conoce sino aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Pidámosle al Señor que nos lo quiera revelar. Si San Buenaventura ha sido y es un gran santo, no es porque sacó un doctorado en filosofía, en teología, porque enseñó muchos años, porque era un obispo, es porque siendo un hombre sencillo de corazón que siguió a San Francisco de Asís, logró entrar y conocer el corazón de Dios, precisamente no por el estudio, sino por ese encuentro sencillo. Y eso es un don que Dios a todos nos puede dar, a todos nos quiere dar, solo nos invita a que lo acojamos con sencillez. Por eso pidámosle ese gran don y también nosotros cultivémoslo.